coñecer a capital da provincia dende o río Lérez. Ese é o obxectivo do novo programa organizado pola Oficina de Turismo de Pontevedra. Trátase de rutas de pádel surf que se levarán a cabo en colaboración coa empresa Urban Culture Factory. En total, 8 xornadas que comezan mañá e que se prolongarán ata o 29 de agosto. Es como una especie de rutas guiadas en pádel surf, ¿no? Es como utilizar el río como una calle principal donde la gente, a través de la experiencia del pádel surf, tanto diurna como nocturna, hacemos unas rutas guiadas contando pues la historia, las leyendas de la ciudad, dándole un poco, aparte del valor, darle un valor añadido al pádel surf, contando pues datos interesantes de la ciudad vista desde el agua, ¿no? Estas rutas son só unha das actividades que ofrecerá este verán esta escola pontevedresa. De feito, esta mesma semana levaron a cabo uns campamentos de pádel surf para os máis pequenos. Nosotros tenemos un mínimo para tener un control sobre el río, contamos con 4 monitores expertos, campeones de España de remo, campeones de Europa de surf, socorristas titulados, buceadores profesionales, o sea, son un equipo completo y contamos con un grupo más o menos de 15 niños, ¿vale? Siempre por compromiso, pues al final es que viene mi hermano, viene mi primo y al final acabamos en 17, 16, 18, estamos ahí siempre muy justos porque, bueno, pues queremos que todos los niños que quieran puedan participar, pero ya te digo, lleno absoluto. E como non podía ser de outro xeito, en todos os campamentos segue un estrito protocolo de seguridade. Al entrar se limpian los pies en la alfombra con la lejía o la disolución desinfectante, se toman temperaturas, se lavan las manos con hidrogel, al cambiarse están todos con mascarilla, todos en el interior a 1,5 metros sentados para cambiarse, para ponerse los neoprenos. Al acabar toda su ropa se mete en una bolsa individual de cada niño y se queda aparte para que no tengan contacto entre ropas. Cuando salen, como habéis visto, salen todos con mascarilla hasta que llegan a la zona de agua, que se meten en bolsitas individuales y se cierran y se traen para aquí para desinfectarlas. Esta escola naceu da necesidade que había en Pontevedra dun espazo de skate indoor. Por iso este verán tamén levarán a cabo campamentos de skate nestas instalacións. Ahora sí que vamos a quitar campamentos de skate, tenemos del 3 al 7 uno, que ya está completo, sin anunciarlo, ya está completo. Tenemos del 10 al 14 otro, que es el que empezarán a apuntarse ahora, y así continuaremos hasta agosto. Tenemos intención de despedir agosto con un campamento de pádel surf para todos los públicos, pero bueno, veremos cómo va el mes con todas esas actividades que tenemos y veremos qué pasa, ¿ves? Urban Culture Factory tiña pensado abrir as súas portas o pasado mes de febreiro, pero a súa reapertura fíxose esperar pola crise da COVID. Agora, despois de 2 meses de actividade, os seus propietarios aseguran que están a superar todas as expectativas en canto á acollida dos pontevedreses.